Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por asistir esta tarde. Yo publiqué este fin de semana una columna que un poco hacía alusión a este concepto de la pérdida de la razón. Y un poco también porque de pronto uno mira la realidad en base a lo que está trabajando. Yo estaba trabajando las semanas anteriores una charla sobre Hannah Arendt, que es una intelectual muy importante, que además trabajó, generalmente es vista como una filósofa política, pero en rigor es una filósofa, que va a entrar en política porque hay momentos en la vida en que la realidad te obliga a entrar en la política. Y bueno, Hannah Arendt va a nacer a comienzo del siglo XX, y obviamente va a ser una judía alemana que le va a tocar vivir momentos convulsos, le va a tocar ser, siendo todavía adolescente y habiendo abandonado el colegio, estar en Berlín el año 1923, que es el año de la hiperinflación, y cuando la economía no funciona, la política tampoco, por lo tanto la República de Weimar era un lugar convulso políticamente, así que esta adolescente se va a empapar de política digamos, en ese Berlín de ese año 23, que es probablemente uno de los peores momentos de Alemania. Pensemos que nosotros hoy día estamos complicados con la inflación, pero la inflación del año 23 en Alemania va a hacer que los precios que en el mes de abril costaban 10, para que se hagan una idea clara, para el mes de noviembre había que agregarle 12 ceros. Cuando digo 12 ceros, tenemos un problema hasta para pronunciar el número. ¿Por qué? Porque evidentemente es una cantidad impresionante. Eso significa que el Super 8, imagínense lo que costaba un Super 8, agréguenle al precio del Super 8 12 ceros. O sea, la inflación era algo absolutamente insostenible, inviable. Alemania había sido castigada también por el Tratado de Versalles y a la crisis financiera que venía por perder la guerra y porque los bonos de la guerra habían colapsado. Se le va a impedir levantar cabeza y eso va a implicar años convulsos en lo que la política se va a parecer en muchos aspectos de lo que estamos viviendo hoy día en muchas partes, porque se va a polarizar y van a aparecer estas nuevas versiones proponiendo cambios, ¿ya? Liberar a Alemania, liberar a la gente, y la gente estaba pésima. Por lo tanto, efectivamente, en los años que van a venir, mientras ella estudia en la universidad, ella va a entrar a estudiar filosofía, y va a tener en la Universidad de Magburgo un profesor que va a ser probablemente uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es Martin Heidegger, de quien no solo se va a convertir en alumna, en pupila, en admiradora, en amante, va a ser su amante también. Y efectivamente Heidegger estaba casado, tenía familia, tenía reputación, así que esto tenía que estar en silencio. Y una de las cosas que ella después en la vida, cuando ya era profesora universitaria en Estados Unidos, le van a preguntar por este romance con Heidegger, y ella lo va a explicar muy en fácil. Había una joven que quería pensar y había un profesor que sabía enseñar a pensar. Y por lo tanto, claro, hubo admiración y esa admiración se va a convertir en algo más, pero ese pensamiento temprano de Hannah Arendt la va a llevar a concluir una frase que es fundamental. Ella va a decir, pensar, en el fondo, la gente dice, hay pensamientos peligrosos, y dice, no hay pensamientos peligrosos, pensar es peligroso. ¿Y por qué es peligroso pensar? Bueno, porque cuando uno piensa, el pensamiento te obliga a ver la realidad y te obliga a hacer. Pensar implica acción, implica moverse. Y hay muchas veces que la gente prefiere no pensar porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Y no quiere pensarlo porque entonces tiene que tomar decisiones que no quiere tomar. Y en la vida uno muchas veces toma decisiones que no quiere tomar. Y de eso se trata la vida, porque cuando uno orienta la vida hacia el bien y la libertad, porque solamente se es libre cuando uno opta por el camino del bien, no hay libertad en el mal porque el ser humano quiere intrínsecamente ser feliz. La felicidad se encuentra solamente en el bien. Y por lo tanto, cuando nosotros elegimos el mal es porque se presenta con una apariencia de bien, pero después nos damos cuenta y eso no nos lleva al camino de la felicidad, y de alguna manera el pensamiento es fundamental porque es el pensamiento el que debe orientar a la voluntad. Es el pensamiento el que nos tiene que decir qué es bueno para nosotros elegirlo y para mover nuestra acción. ¿Y por qué digo esto? Porque la joven Hannah Arendt, que va a aprender de este maestro,
que el pensamiento lleva a la acción, bueno, va a pensar esta situación y va a actuar. Va a decir, esto no puede seguir así. Yo no puedo ser la amante, lo amo profundamente. Él también la admiraba, porque además él probablemente nunca había tenido una alumna tan inteligente. Una mujer que de alguna manera era distinta a todas las mujeres de su tiempo, muy distinta a su mujer de todas maneras, y que la atraía en otros sentidos también. Y ella va a decidir pedir cambiarse de universidad. Acción. ¿Era lo que quería? En ese minuto probablemente no. ¿Era lo necesario? Por supuesto que era lo necesario. Y entonces ella se va a cambiar de universidad y, ojo, se va a escribir cartas con Martin Heidegger toda la vida. Y cartas que, por una parte, ella va a orientar su filosofía y va a corregir la filosofía desde cosas de Heidegger. Ella va a tomar muchas cosas de Heidegger, ella va a cambiar a Heidegger en otras, va a buscar antídotos a las ideas de Heidegger, y Heidegger va a cambiar su pensamiento debido a los comentarios de Hannah Arendt. O sea, va a haber una relación intelectual recíproca importante. Una relación que incluso se va a mantener a pesar de que Martin Heidegger va a abrazar el gobierno nacional socialista. Y después de todo lo que pasó, ella va a abogar por Martin Heidegger cuando se termina la guerra. La desnazificación va a sacar a Martin Heidegger de su plaza, porque había sido nazi, obvio. Y por lo tanto, ella va a escribir defendiendo a Heidegger, diciendo que no es justo que Alemania y los alemanes pierdan al mejor profesor y al mejor filósofo que tiene Alemania por sus filiaciones políticas. Y van a ser precisamente las cartas con Hannah Arendt, una judía, que se van a mantener en el tiempo, los que van a servir de atenuante para que Martin Heidegger pueda seguir haciendo clases. Ahora, sin duda, esto demuestra que ella siempre lo amó. Claramente siempre lo amó. Ella se va a casar, después se va a casar una vez, va a fracasar, se va a casar una segunda vez. Pero es interesante porque, bueno, ella se va a salvar del holocausto, particularmente porque ella va a pensar temprano. Va a pensar temprano qué es lo que está pasando. Se va a encontrar en la vida con el movimiento sionista, va a empezar a preguntarse sobre el mundo judío, y ella va a decir, yo nunca me pregunté, nunca me sentí judía, nunca fue un tema ser judía. Ella era alemana, ella nunca se sintió judía, pero de pronto el ambiente empezó a plantear de que había una diferencia, y por lo tanto ella se empezó a pensar y empezó a meterse en el tema del antisemitismo y se dio cuenta de muchas cosas porque pensó más temprano que el resto. Y claro, ella se va a casar en el año 29, su marido se va a ir, Hitler asume el año 33, ella se va a ir a, digamos, el marido se va a ir a Francia el año 35, sí, y ella se va a ir al año siguiente. O sea, ella alcanzó a estar 3 años del gobierno nacional socialista en Alemania. Y otra vez, ella va a hacer acciones por el mundo judío. En ese entonces las persecuciones a los judíos eran menores, en el sentido de que era no le compre, marcar las tiendas judías, no le compre un comercio judío. Siempre les encanta a los totalitarismos marcar y hacer la diferencia. Y claro, ella va a defender al mundo judío, va a terminar en un momento presa por la Gestapo por 8 días, y cuando ella sale, va a pensar nuevamente. Y va a pensar, y se va a dar cuenta que varios amigos de ella se cuadraron con el nacionalsocialismo, y ella va a decir, no estoy dispuesta a ser una ciudadana de segunda orden en Alemania. Porque el problema de los judíos no es saber quiénes son nuestros enemigos, sino saber quiénes son nuestros amigos, que no era menor. Varios amigos de ella, obviamente, dejaron de ser su amigo. Se va a ir a París sin pasaporte, una paria, ¿ya? Y ella ya está pensando muchas cosas. Ella todo esto había publicado una tesis doctoral del amor en San Agustín, un poco antídoto a este concepto de Heidegger, que no tenía sentido de trascendencia. Ella sí va a tener sentido de trascendencia. Esa idea de San Agustín tan bella de que el amor, hay 2 tipos de amor, lo que él llama cupiditas, que es el amor humano, que siempre teme perder, y que de alguna manera tiene un ancla en el egoísmo, en preocuparse de uno. Y ese no es un verdadero amor, porque el único verdadero amor es caritas,
que no teme perder y que de alguna manera se sale de sí mismo completamente para entregarse completamente al otro. Y ese amor solo se da, dice San Agustín, en Dios. O sea, ella tiene un sentido de trascendencia y Heidegger definía al ser humano como un ser para la muerte. Ella dice, no, no somos un ser para la muerte, somos algo más. Lo importante es esa dimensión trascendente que ella va a tener. Ya voy a entender por qué les estoy contando la vida de Hannah Arendt. Ya voy a llegar a la política contingente, no se preocupen. Bueno, ella va a estar una paria en París sin pasaporte, y claro, cuando estalla la guerra, ella es alemana, en París. Y los alemanes en París, aunque era judía, los van a llevar a un campo de concentración. Y dicen, bueno, pero ¿cómo campo de concentración en París? Esos campos de concentración en Alemania. Hubo campos de concentración en muchas partes. ¿Ya? Hubo campos de concentración en Estados Unidos para los japoneses. ¿Ya? Así que sí, había campos de concentración para los alemanes y ahí iba a quedar ella, se había casado en segundas nupcias, pues su matrimonio había fracasado porque su primer marido se mete en el mundo comunista, y aunque ella tuvo simpatías del mundo comunista temprano, porque su madre era media comunista al principio, ella va a ir tomando distancia porque va a pensar, porque va a estudiar a Marx, va a estudiar a Trotsky, va a entender muchas cosas, va a tomar distancia y ese matrimonio va a fracasar. Se va a volver a casar, pero claro, los van a llevar a un campo de concentración sin saber si va a volver a ver a su marido. Se logran arrancar, logran que un periodista los ayude, llegan a Portugal, llegan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos va a vivir 10 años sin pasaporte, paria, no perteneciente a ninguna parte. Y ella va a pensar, va a pensar, va a pensar qué es lo que está pasando, quiere entender. Y claro, en Estados Unidos le va a tocar vivir del año 41, que es el momento, en el fondo, el punto de inflexión de la guerra y también el punto de mayor radicalización con respecto a la persecución judía. Ella sin enterarse mucho, pero el año 45, cuando la guerra termina, ella se va a enterar de no solo que terminó la guerra, sino que se va a enterar todo el mundo de lo que muchos no tenían información, del Holocausto. Y entonces todos van a estar impactados y ella va a pensar. Y va a empezar a pensar y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo pudo haber pasado esto? El año 50 ella la van a invitar a Alemania, y en Alemania ella caminando a decir, los alemanes caminan por las calles y no han sido capaces de pensar, no han sido capaces porque no han sido capaces de ni siquiera llorar a los muertos. Los alemanes no entienden todavía lo que pasó. Y es más, ella ya tenía la idea de los que no eran culpables, caminaban por las calles sintiendo una culpabilidad que no les era propia. Y por otra parte, ella habiendo observado los juicios de Nuremberg, había visto que los culpables no se sentían culpables. Y bueno, ella va a publicar su libro, Los orígenes del totalitarismo, el año 51, que la va a catapultar, donde va a llegar a la conclusión que el totalitarismo hace algo perverso. Y que ha habido dos totalitarismos en la historia, y que es el comunismo y el nacionalsocialismo. Y ella dice que el fascismo y Franco son autoritarismos, pero que no son completamente totalitarios, porque mantienen la vida individual de las personas y permiten ciertas libertades. Por lo tanto, los autoritarismos y los totalitarismos no son lo mismo, porque alguien diría, Luis XIV era el Estado soy yo, era el rey Sol. Pero Luis XIV tenía el poder, pero las personas vivían su vida privada, y Luis XIV no se metía en la vida privada de las personas. Los totalitarismos se meten en todo. No solo se meten en todo, sino que los totalitarismos lo que hacen es tratar, porque el totalitarismo solo se puede dar después de la Revolución Industrial, no hay imposibilidad antes de eso, por varias razones, por la propaganda, por una parte, pero también por la cultura de masas. La masa, dice ella, es algo muy complejo, porque el gran problema de la masa es que no piensa. Y las personas cuando no piensan no son seres humanos, porque el ser humano se define por tener racionalidad y libertad. La razón le dice al ser humano qué es lo que la voluntad tiene que decidir y lo lleva a hacer y a forjar su propio destino. Las masas no forjan destino, las masas son inertes, son como una ameba que se mueve y todos no piensan. Y es más, en la masa, las personas hacen lo que no harían en su individualidad, con rostro descubierto, y por eso mismo podríamos pensar las masas actuales se cubren la cara, porque persona es máscara, eso significa. El rostro, los ojos son las ventanas del alma, y por lo tanto, por eso uno no dispararía a alguien al frente mirándolo a los ojos, y los cobardes disparan por la espalda.
obvio, para no ver la cara, para no ver el rostro, para despersonalizar. La cultura de masa despersonalizó. Y no solo eso, ella dice, el Estado se mete donde no corresponde, el Estado ocupa no solo el monopolio de la fuerza para inspirar terror, así que son masas aterrorizadas que están dispuestas a seguir órdenes para que no les pase nada, por temor, sino que además de eso, el Estado ocupa el aparato, no solo la propaganda, sino que se apodera de la educación y adoctrina y crea falsas verdades, y toda esta gente las cree. Domina la economía porque cuando no hay libertad política, bueno, no hay libertad económica, tampoco hay libertad política. O sea, el dominio total de la economía ella también lo ve como parte del totalitarismo. Y ahí, por lo tanto, ella hace una serie de advertencias que, ojo, ya el año 47, Friedrich Hayek había escrito Camino a la servidumbre, donde planteaba que en democracia, y no solamente en los totalitarismos, en democracia, democráticamente, se podía ir avanzando hacia un totalitarismo. La misma Hannah Arendt dice que la manipulación de la ley, hacer leyes espurias, que se convierten en legales, pero que en rigor son inicuas, porque la ley que va contra la ley natural es una ley que no hay que obedecer. Entonces, por más que hoy día pasen una ley en el Congreso que diga que las expropiaciones son legales, sin indemnización, sin nada, eso es legalizar el robo, y el robo es inicuo, per se. Entonces, en los 10 mandamientos hay 2 mandamientos que afirman la propiedad privada. El séptimo, que dice no robarás, y el último, que dice no codiciarás los bienes ajenos. Así que, por más que sea ley, las leyes de Nuremberg eran legales, pero la ley que se aleja del pensamiento, que se aleja de la verdad, el bien, de alguna manera son inicuas. Entonces ella ve que ese mundo se había alejado de la verdad, se había alejado del bien. Ella trabaja en la universidad, primero en Nueva York, después hizo clases en Princeton, hizo clases en Chicago, y estando ya catapultada, porque el año 51, después de publicar Su origen del totalitarismo, la hacen americana, así que ya no era paria. Ella va a decir que otra de las cosas que hace el totalitarismo es minar la identidad nacional. ¿Para qué? Para dividir a la gente según su ideología en los que son pueblo, que son los que piensan como ellos, y los que ellos llaman no pueblo, que los convierten en paria. Los judíos eran paria. Ella era una paria. Ella fue paria en París, ella fue paria en Estados Unidos. Y entonces, siendo profesora en la década del 60, se produce el rapto de Eichmann y el juicio de Eichmann en Jerusalén. Y ella pide ir. Yo quiero ir de periodista. Ella era profesora universitaria, importante. Bueno, le acceden ahí. Y ahí en el juicio de Eichmann, ella lo observa, piensa todo el tiempo. ¿Qué pasa por la mente de este hombre? Un hombre que decía, yo solo seguía órdenes. Entonces ella dice, ¿qué pasa con esta gente que no puede pensar? No es capaz de tener remordimiento porque ha sido incapaz de pensar que era parte de una cadena de decisiones que eran perversas. Sí, pero que ahí ella se da cuenta de que no es solo la masa, sino que es el aparato estatal, es la burocracia. La burocracia lo que hace es diluir las responsabilidades. Cada uno no es responsable porque es culpa del otro. Es culpa del otro, es culpa del otro. Yo no fui, yo no tuve la culpa. Todos justifican y todos sienten que ellos son inocentes. Eichmann sentía que él era inocente. Y es más, ella dice, este hombrecillo debajo de la caja, porque estaba en una caja como de cristal, que además era una cosa pichiruchi chica, que hizo tanto mal, pero que no tenía remordimiento. Y ella acuna algo que se abrocha muy bien con lo que dijo la almirante Arellano, el término de la banalidad del mal. Banalizar cosas que no deben ser banalizadas. Ese hombre perdió su racionalidad. Ese hombre fue incapaz de darse cuenta de que sí, tengo una orden, pero siempre fue libre. Siempre fue responsable de lo que hizo, porque siempre pudo decir, no, yo no voy a hacer esto no está bien. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque eso tenía consecuencias, que no quería pagar, por supuesto, porque al final, soldado que huye sirve para otra vuelta, porque la cobardía muchas veces te lleva a hacer lo que no es correcto, lo que no corresponde.
Y claro, ella va a pensar todo esto. Y este pensamiento es la Hannah Arendt que hace, de alguna manera, ver lo dramático del colectivo. Nosotros no somos colectivos. Nosotros somos personas, únicas e irrepetibles. Que nosotros tomamos decisiones y forjamos nuestra biografía. Que nuestras acciones tienen consecuencias. Y nosotros somos los responsables de esas consecuencias. Sean buenas o sean malas. No es otro. No es culpa del empedrado. No es culpa de la sociedad. No es culpa de a mí me mandaron. No es culpa de nada de eso. Nada de eso existe. No en el juicio final. Te van a juzgar por tus actos. Y las consecuencias de tus actos son tu responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque esto que estoy contando es un poco lo que estamos viviendo hoy día. Si el gobierno ha banalizado todo, hay una banalización, hay una idea de colectivización, la banalización que incluso se manifiesta en la forma. La forma y el fondo tienen que condecir. No da lo mismo. Por supuesto que no da lo mismo. La forma habla del fondo. Es más, el alma pura tiene que mostrar no solamente esperar, hay que ser y parecer. Hay que condecir, uno no puede tener disonancias cognitivas, uno no puede decirle, yo no les puedo decir a ustedes, hablarle y decirle, estoy súper feliz de estar con ustedes hoy día aquí. Porque evidentemente lo que yo digo y lo que yo expreso es otra cosa. Bueno, eso también con respecto a la forma. Sí, este gobierno ha banalizado todo. ¿Es casual? No, tiene razón el almirante, no es casual. Es adrede. ¿Por qué? Porque es la forma de destruir. Solo ellos destruyendo ganan, del caos es lo único. Es más, ellos estuvieron dispuestos a quemar este país completo para llegar al poder. Y no tienen ningún remordimiento al respecto. Ninguno. Porque era importante para un fin mayor. Un fin que es de ellos, que no importa. La gente, el 4 de septiembre, todos dijeron, nosotros no queremos esto, queremos ir para el otro lado. ¿Y el presidente qué contesta? Vamos a ir más lento. Pero no vamos a cambiar el rumbo. Porque nosotros, soberbia, tiene razón el almirante, soberbia profunda, una soberbia profunda que si el cupíditas es un amor que se queda en el egoísmo, y piensa en ello, la soberbia es el amor a uno mismo tan profundo que se considera que no hay nada mejor que uno, ni siquiera Dios, por supuesto, no hay nada sobre ellos, porque ellos son los iluminados, los elegidos. ¿Para qué? Para transformar. ¿A transformar en qué? Bueno, no importa, porque nosotros lo vamos a hacer bien, porque el resto lo ha hecho mal. En fin, y ahí estamos. Entonces, la banalización, el colectivo, todos estos colectivos, los colectivos que han usado, y vuelvo a Hannah Arendt. Hannah Arendt en un momento la van a llamar para trabajar, todavía estando, fue como en los años 30, estando en Alemania, una feminista la va a reclutar para que trabaje con ella, era una mujer brillante. Y ella va a empezar a trabajar, va a encontrar y va a decir lo siguiente: aunque la causa es justa, está instrumentalizada políticamente. Esto causará muchos daños. Años 30. Posteriormente, estando en Estados Unidos, le va a tocar la revuelta del año 68-69 en Estados Unidos, estudiantil, que además se va a combinar con los movimientos racistas. Y ella otra vez va a decir, sí, el racismo, ella es judía, todo lo que le tocó vivir no es menor. El racismo podrá ser una causa justa, pero esto está instrumentalizado políticamente. Y estos alumnos quieren una discriminación positiva para que les bajen la carga académica. En mi clase, el que no dé el ancho no va a pasar, el color de la piel que tenga. ¿Y es verdad? Eso lo dijo en la década del 60. Y es lo que está pasando hoy día. Los alumnos hoy día son una especie de copitos de nieve, que todo es sentimiento. Hay otra cosa. Ella cuando va a Alemania, y después de Eichmann, ella dice, los alemanes están todos equivocados. Se sienten culpables por lo que no hicieron, y no es su responsabilidad y no es su culpabilidad, y los que fueron responsables no son capaces de ver que fueron los responsables y tener arrepentimiento. No, dice ella, los alemanes no son culpables, no todos los alemanes, no tienen por qué sentir culpa. Las responsabilidades son individuales. Las acciones que cometen los padres no las deben pagar los hijos. No existen las deudas históricas.
Las responsabilidades son individuales. El colectivo, esto que han generado, ha generado que incluso, piensen ustedes que los alemanes no hablaban de la guerra hasta hace poco. Recién el revisionismo histórico de hoy hace que los alemanes entiendan que además ellos también fueron víctimas. Porque fueron víctimas. Claro que fueron víctimas. Los alemanes lo pasaron pésimo. El final de la guerra fue bombardeo sobre todas las ciudades alemanas con dobles bombas. Bombas que abrían los techos, bombas incendiarias. Y ahí murieron poblaciones enteras calcinadas. Y no solo eso, cuando fueron liberados, Berlín, que fue liberado por los soviéticos no dejaron a ni una mujer alemana, niña, vieja, lo que fuera, sin violar. Ni una sola. Fueron víctimas también, sí, por supuesto. Fueron víctimas de la locura de estos líderes que se creían que estaban destinados, porque además otra cosa, característica del totalitarismo, ojo con esto. Los totalitarios, los líderes totalitarios dicen que ellos se deben al pueblo, pero que a su vez el pueblo se debe a ellos. Una reciprocidad. Algo así como los nietitos de la Pamela Giles, ojo con eso. Es exactamente lo mismo. Boric, que casi aparece como con poderes taumatúrgicos cuando apareció esta mujer que lloraba. Boric va a cambiar todo. Sin duda, para mal. La vamos a pasar pésimo. Pero sí, vamos a tocar el fondo. Y vamos a tocar el fondo y por lo menos, no, es más, nos hacen la pega. No tenemos que hacerla nosotros. Lo hacen tan mal, que es más, nosotros en los programas yo no hago pauta. Yo solo miro qué hicieron. ¿Y qué hicieron hoy día? Y es más, en el día pasan varias cosas. La pauta está hecha. Lo han hecho tan mal, que yo espero en Dios que el Frente Amplio no pueda hacer gobierno en harto tiempo. Pero el ser humano tiene corta memoria, porque no es capaz de vincular el pasado con el presente, porque no es capaz de comprender, y por lo mismo es incapaz de pensar. ¿Qué tiene que ver Hannah Arendt con esto? Tiene todo que ver. Esto es lo que nos está pasando. Es la banalización del mal. Es la banalización de lo que es sagrado, es la banalización de las instituciones, la banalización de las formas, es la banalización de la etiqueta, es la banalización de todas aquellas cosas que son muros de contenciones que nos permiten de alguna manera orientar nuestra vida. Orientar nuestra vida aspirando hacia arriba, no hacia abajo. Gran problema. ¿Dónde está el origen de este problema? Sin duda, y hace mucho rato, han ido metiendo la ideología, sí en los colegios, sí en las universidades. La Universidad Católica, aparte del nombre de católica, no le queda nada de católica, ni siquiera en la Facultad de Teología. Y eso hay que decirlo con todos los nombres. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué antídoto hay? Bueno, formarse. Yo creo que una de las cosas importantes que ha sucedido en este tiempo es que, sí, es verdad, Chile despertó, pero despertó de un largo letargo y en 3 años, porque Chile no despertó en la marcha. Eso fue la utilización de los problemas reales de las personas por los ideólogos, que les venía bien y que no les importó nunca lo que la gente necesitaba ni lo que la gente quería. Pero las personas despertaron y despertaron a través de instancias como esta. Instancias como estas hay muchas. La cantidad de consumo hoy día de YouTube, de programas de YouTube, de cápsulas de YouTube. Es más, si ustedes me preguntan, lo mío no es la política. Ahora, obviamente, me tocó meterme en política. Y siempre uno es político, porque uno tiene un pensamiento, pero yo estaba dedicada a las humanidades, a la historia de Europa. Pero ese trabajo anterior me permitió comprender, me permitió pensar, y como dice Hannah Arendt, pensar es peligroso. Y cuando yo pensé, mientras muchos decían, alguien tiene que hacer algo, yo me mato de la risa cuando escucho eso. No, señores, no es alguien, es cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo vamos a tener más impacto? ¿Qué estrategia vamos a tener? Hay que hacer, pensar obliga a hacer, pensar es peligroso. Estamos pensando aquí y ahora todos ustedes ojalá les quede la neurona haciendo ping-pong, porque tenemos pensar obliga a hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que corresponde. Y es difícil.
Claro que es difícil. Y voy a salir trasquilado. Probablemente. Pero es lo que hay que hacer. Y hacer lo correcto vale la pena. Y por último, es lo que éticamente corresponde. Yo al menos sí creo en la trascendencia. Y espero que esto me sirva para ganar algunos puntos en los peldaños del purgatorio. Pero eso es lo que corresponde. Así que sí, los políticos están perdidos. Y están perdidos porque, por lo menos en la acusación de Jackson, otra vez, aquí no hay Cáritas, aquí hay Cupíditas. Cada uno, y varios de ellos, se querían mucho más a ellos mismos y estaban temerosos de perder. ¿De perder qué? Negociaron. ¿Y qué negociaron? No seguir investigando en las municipalidades. ¿Quién votó digamos, en contra de la acusación? El hijo de Lavín. Lógico, le están investigando a la señora y al papá. Pregunta, ¿hizo lo correcto? No, no hizo lo correcto. Porque muchas veces hacer lo correcto es súper difícil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Pero es lo correcto? ¿Hizo lo que se ajustaba al bien y a la verdad? No, no lo hizo, porque además el ministro Jackson en su acusación tenía varios capítulos, pero un capítulo era el capítulo de haber intentado obligar a, digamos, autoridades a votar, o sea, a que no votaran en conciencia, a forzar ciertos votos. Y esa acusación era tan real que tenía razón la Seremi, tenía razón, y yo estoy más seguro, yo entrevisté a la Seremi, yo le creo, pero no solo le creo, yo vi en la acusación ahora a él haciendo lo mismo. Él compró los votos. Ojo, cuando digo comprar, no todo el comprar es monetario. Favores, eso también es paga. Y ahí se vendieron. Judas vendió a Cristo por unas monedas. Joaquín Lavín Jr. se vendió por más que unas monedas, porque la verdad es que se sintió que estaba... Es más, igual que Eichmann, ¿qué más podía hacer? No pude hacer otra cosa. Siempre puedes hacer otra cosa. ¿Fue ético? No, fue inmoral. Y no solo él, varios más. Y Jackson es perverso. Jackson es el eje del mal. Jackson es el emperador Palpatine de la Guerra de las Galaxias. Y ojo, que Boric no es Darth Vader, no le da para Darth Vader. Pero un poco para que se hagan esa idea. Eso es un poco lo que sucedió ahora en la contingencia, y lo que va a seguir sucediendo. Los políticos son políticos. Y como constataba Maquiavelo muy temprano, la moral y la política suelen estar separados. Y por eso muchas veces los buenos hombres no están dispuestos a entrar en la política, porque no sobreviven en la política. Y a veces no es bueno que algunas personas que hablan fuerte entren en la política. A mí me pidieron ahora que fuera 2 partidos, a los 2 les dije que no, y les dije que no porque les dije, ustedes son miopes, ustedes están mirando ahora esta elección, pero hay que pensar cómo hacemos la batalla cultural, cómo nos metemos en los colegios, cómo hacemos un programa remedial que ayude a hacerlos pensar. ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo todo armado, ahora pongan las lucas. Eso le dije a los 2 partidos. Mañana tengo el otro desayuno, mañana desayuno con Javier Macaya. Le dije que sí, voy a desayunar con él. Lo voy a retar porque nadie lo reta, yo reto a todo el mundo. Pero le voy a decir lo que nadie le dice. No ha hecho lo correcto. Y si piensa que hizo lo correcto, está siendo iluso. ¿Por qué? Porque ha renunciado a lo más humano, que es pensar. Pensar es peligroso. Eso.